Hola, mi nombre es María Juliana Frisneda y el día de hoy voy a hablarles acerca de la breve introducción al pensamiento descolonial por el Grupo de Estudios para la Liberación. Hay que entender primero que la colonialidad no es una consecuencia de la modernidad, sino una dimensión para su conformación. Esto quiere decir que la colonialidad no se dio dentro de la modernidad como un hecho más de muchos, sino que gracias a la colonialidad, la modernidad pudo existir no solamente como un proyecto, sino como una realidad. Esto debido a que Europa en ese entonces, antes del supuesto descubrimiento de América, era el tercer mundo de su época, y a partir de lo que sucedió, de encontrar esa mina de oro, ellos pudieron convertirse en el primer mundo y desarrollarse hasta el día de hoy, convirtiendo las demás historias paralelas que habían sucedido como si no hubiesen existido, y únicamente se enfocaron en contar su historia, que era local, intraeuropea, a nivel universal. Para entender este pensamiento tenemos que ir un poquito más atrás y entender primero las teorías en las que se basa este pensamiento. Al entenderlas vamos a poder comprender también qué es la decolonialidad, en qué consiste. Vamos a comenzar con la teoría de la dependencia. En la teoría de la dependencia, las economías periféricas dependen económicamente de las centrales. Primero tenemos que entender que hay una división entre países centrales y periféricos. En los países periféricos se encuentra Latinoamérica y tiene tres características: que su materia prima es a bajo costo, que importa bienes y a causa de todas las crisis económicas que vive, siempre vive pidiendo prestado y aumentando entonces su deuda externa. Los países periféricos entonces dependen de los países centrales porque ellos son los que le compran su materia prima y al mismo tiempo son los que le prestan. Pero esto no lo hacen estos países centrales así porque sí, sino que los países centrales también dependen de los países periféricos porque, como ya vimos, ellos poseen una materia prima a bajo costo. Esta mutua dependencia permanece de esta forma, es decir, no pueden haber países desarrollados sin países subdesarrollados, y creer que los países subdesarrollados van en pro del desarrollo es una completa mentira. También podemos ver en la teoría de la dependencia que cuestiona la idea de que el atraso de determinados países se deba a una supuesta inferioridad o incapacidad natural con respecto a otros a la hora de aprovechar las oportunidades del mercado. Entonces el subdesarrollo es una consecuencia y una condición del capitalismo. La filosofía de la liberación piensa realidades históricas en que se halla situada, en este caso, Latinoamérica. La filosofía de la liberación está de parte de aquellos a los que les han puesto las cadenas. En esta época de la colonización era a los negros y a los indígenas. Hoy en día podemos ver repercusiones de esta colonización que el grupo de colonialidad modernidad, como se hacen llamar, llama decolonialidad. La única manera en que podamos ser liberados entonces es gracias a la decolonización o descolonización, que se debe dar de forma epistémica, es decir, a partir del saber, del conocimiento, y de forma cultural. La teoría del sistema mundo propone tomar como medidas de análisis histórico no a los pueblos o las naciones, sino a los sistemas mundo. Han existido dos tipos a lo largo de la historia. Unos son los imperios mundo, que están formados por un solo sistema político, y los otros son economías mundo, que es el que vivimos actualmente, donde hay varios sistemas políticos, pero estos están relacionados en cuanto a su economía. Para eso los países periféricos tienen que abrir sus fronteras y fomentar las inversiones extranjeras. Actualmente vivimos un sistema mundo moderno, donde hay tres sistemas que son globales. Está el sistema económico, que sería el capitalismo, el político, que son los estados-nación, y una geocultura, que es una conformación de valores y reglas básicas de comportamiento que son universales. Marxismo. Los decoloniales destacan a Marx por su análisis del mundo moderno capitalista y su postura ética en defensa de los oprimidos por el capitalismo. Sin embargo, también se oponen a su pensamiento debido al materialismo histórico, ese desarrollo continuo del que habla Marx, que para ello, dice, es necesario pasar por la colonización y de esa manera llegar a la colonialidad. Pero ya sabemos que esto no es cierto y que esto no solamente nos trae cosas buenas para todo el mundo, es decir, no es de forma universal, sino solamente beneficia a Europa y deja de un lado a Latinoamérica. Por eso los decoloniales dicen que Marx tiene una visión eurocéntrica y por tanto se alejan de su pensamiento. Posmodernismo, planteo crítico hacia la modernidad, continuación de la perspectiva eurocéntrica. Al posmodernismo le pasa lo mismo que al marxismo, y es que continúan mirando únicamente Europa. Aunque tal vez en Europa ya hayamos pasado a una nueva era, en Latinoamérica seguimos muy sumergidos en la modernidad y aún en otras épocas anteriores.
Así que no se ha pasado todavía la modernidad y por tanto no podemos decir que mundialmente nos encontramos en una nueva era. Además, los descoloniales critican que los poscoloniales han olvidado la problemática de la colonialidad en sus estudios y solamente se centran en que ya ha pasado la modernidad cuando esto no es cierto. Poscolonialidad. Revelan que el colonialismo europeo ha reforzado su dominación política y económica con una dominación epistémica. Tanto los poscolonialistas como los descolonialistas tienen una preocupación por estudiar y denunciar la continuación de los efectos del colonialismo en las sociedades contemporáneas. Esto lo podemos ver más que todo en nuestro conocimiento, y es que todo lo que sabemos aún de la historia misma proviene de Europa. No se nos enseña nuestra propia historia, y si se enseña muy poco, pero se nos cuenta la historia de Europa como si fuese la historia universal y no se nos tiene en cuenta que antes de que Europa llegara a América y nos colonializara, había una historia que es igual de importante que la que sucedió allí. Así que podemos ver entonces cómo Europa ha dominado y continúa dominando, no solamente por medio de la política y la economía, sino también a partir del conocimiento, porque consideran que solo ellos, por ser Europa, tienen el conocimiento verdadero, y todo lo que salga de aquí no es conocimiento verdadero. Actualmente esto ha ido cambiando, lo podemos ver también con el boom latinoamericano y cómo Latinoamérica y los latinoamericanos comenzaron a surgir y a demostrar que aquí también producimos conocimiento, que aquí también hay talento y que no somos bárbaros como ellos lo creen, sino que somos personas iguales que ellos que también merecemos ser escuchados. Esto entonces es lo que hace el descolonialismo, dejarnos a un lado ese pensamiento que se nos ha impuesto desde nuestra niñez e invitarnos a entender la historia de otra manera, y no solamente a entenderla, sino a crear una propia historia a partir de nuestra cultura y de nuestro propio conocimiento. Entre los conceptos fundamentales del pensamiento descolonial se encuentra la diferenciación entre la primera y la segunda modernidad. En la primera modernidad podemos encontrar la colonización de América, que se da en el siglo XV, específicamente en 1492, y la segunda modernidad la vemos cuando se proporciona a Europa en una hegemonía mundial, económica, política, cultural y militar que es expandida al resto del mundo. También encontramos la transmodernidad como método de superación de la modernidad planteado por Enrique Dussel, un filósofo argentino que también reflexiona acerca de la dominación del hombre europeo. La colonialidad del poder basada en las relaciones sociales, según Aníbal Quijano, colonialidad del poder que funciona como un dispositivo mundial que no permite que la colonialidad termine. La diferencia imperial y colonial que permiten entender el sistema mundo moderno colonial y que les voy a explicar a continuación. Por un lado está la diferencia colonial, que significa la desvalorización de toda civilización que sea diferente a Europa, por ejemplo, Latinoamérica o cualquier otro país considerado periférico, que se desvalorizan por el solo hecho de que no son Europa y se cree que no poseen el mismo conocimiento o que no tienen la misma capacidad, lo cual es totalmente falso. Por otro lado se encuentra la diferencia imperial, que puede ser externa e interna. Externa si hay una simultaneidad donde hay dos imperios que son diferentes y que, a pesar de pertenecer a la misma época, ninguno intenta dominar al otro, sino que cada uno por su parte. Y interna en caso de que haya sucesión o competencia, en donde un imperio sucede al otro y luchan entre imperios para poseer el poder jerarquizador. Y por último concepto tenemos la colonialidad del ser, de los damnés, es decir, de los condenados. Dentro de la lectura se refieren a los damnés, es decir, a los condenados, como los que fueron colonizados, porque fueron condenados no solamente a mucha sangre, mucho dolor, mucho sufrimiento, sino que fuimos condenados a ser una extensión de Europa y perdimos nuestra propia identidad, nuestra propia cultura, y ahora nos tenemos que someter a ese pensamiento. Sin embargo, no tiene que ser así, porque para eso está la descolonización y tenemos que cambiar ese pensamiento y tenemos que cambiar nuestra dinámica y aún nuestro lenguaje para referirnos a cosas tan cotidianas como decir un país subdesarrollado. No es subdesarrollado porque nuestra meta no es alcanzar a Europa, nuestra meta es nosotros poseer nuestro propio conocimiento y emerger como Suramérica, como Latinoamérica y en este caso como Colombia. Muchas gracias por ver el video completo, espero que les haya gustado y que me pongan una excelente nota porque me lo merezco.